Para poner tus palabras en contexto, vamos a empezar con un dato, Manuel, que es que la sociedad tiene hoy una posición crítica hacia los empresarios, pese a que sin empresas no hay trabajo y obviamente no hay desarrollo de la economía, no hay país. ¿Por qué está sucediendo esto, Manuel? Creo que es un problema que viene desde hace tiempo. Hay una especie de desprestigio injusto sobre los empresarios, considerando que a veces somos los culpables de algunos males de los que suceden en Argentina, como subas de precio o algunas actitudes quizás ante algunos momentos de recesión en el país, donde las empresas se retraen y deciden achicarse. Pero la verdad es que los empresarios vamos funcionando de acuerdo a los ciclos y a los vaivenes que tiene la economía del país, y en función a eso nos tenemos que adaptar y adaptarnos con la mayor rapidez posible para no tener problemas económicos y financieros. Y creo que la inflación es uno de los elementos que perturba también nuestra imagen, y además también nuestro país tiene algunas confusiones conceptuales sobre el rol de los distintos sectores en la economía y consideran que a veces el empresario obtiene ganancias injustificadas o desmedidas, y no es así, porque el esfuerzo y el trabajo de los empresarios es muy importante y elocuente con todo lo que hacen, y además es muy riesgoso también. A veces uno puede perder todo el capital en errores estratégicos en las empresas también. Creo que habría que agregarle que a lo mejor la sociedad esperaba, como había prometido el gobierno, una lluvia de inversiones, y obviamente da la impresión de que no se produjo esa apuesta de los empresarios por, digamos, el gobierno de Macri, al cual habían apoyado, digamos, en sus declaraciones, en sus políticas. Bueno, es que Argentina es un país que ha dado muestras de una gran volatilidad, de una gran inestabilidad política y económica, y eso indudablemente conspira contra la confianza que los empresarios deben tener en un país como este. Los empresarios y los grandes inversores invierten cuando hay seguridad, confianza y respeto a la propiedad privada y a las decisiones de los empresarios. Y Argentina no solamente ha vapuleado eso de distintas formas, sobre todo en el último gobierno, con controles de precios, injerencias en la determinación de los costos, prohibición de exportaciones, de importaciones, control del tipo de cambio, del valor del tipo de cambio, desdoblar el tipo de cambio, etc. Ha habido empresas que no pudieron girar los dividendos al exterior en el gobierno kirchnerista porque no había dólares. El país se quedó sin dólares, por eso se tuvo que desdoblar el sistema cambiario. Todas esas cosas indudablemente que afectan, y sobre todo los empresarios externos quieren tener datos más concretos sobre realmente la continuidad y la estabilidad del país hacia el futuro. Y en ese sentido, ¿cómo ves este particular momento? Porque da la impresión de que está dividida la sociedad en quienes apoyan la gestión de Macri y la oposición que se ha abroquelado, que ha vuelto a juntarse el peronismo. ¿Cómo ves este particular momento en la Argentina? Lo veo difícil porque es una transición que teníamos que pasar. Si alguien pensaba que después de los desequilibrios y los déficits que dejó el gobierno kirchnerista en la estructura económica del país, la dimensión de los sectores públicos que logró generar el kirchnerismo en los distintos estamentos del sector público, sí, generaron un gasto público tan grande y déficit tan importantes que obviamente, y presión fiscal tan importante, que era muy difícil corregir esto sin algún sobresalto y dificultad como estamos teniendo en este momento. Pero da la impresión de que el gobierno no lo dijo, Manuel. Bueno, es muy difícil estar en el gobierno, en mi opinión. Yo soy optimista con respecto a este gobierno, y te puedo explicar por qué, pero es muy difícil en un momento decirle a la sociedad que la situación es muy trágica y difícil como debió decirlo, porque eso genera expectativas muy negativas en la sociedad. Y las expectativas son determinantes para generar crecimiento y bienestar en la economía. Y el gobierno de Macri, apenas inició su gestión, necesitaba no desalentar demasiado a la sociedad y ponerle en una posición demasiado negativa,
porque eso le hubiera generado una situación de recesión mucho más intensa y grave de la que estuvo al principio. Entonces, todas estas cosas me parece que son difíciles, o por lo menos no es fácil achacarle al gobierno una falta de pericia o de estrategia para conducir los momentos de este tipo. ¿Y vos crees que hay un error también en la comunicación del gobierno, que el presidente por lo menos debería decirle a la sociedad cómo estamos hoy y a lo mejor que nos queda todavía un semestre o un año de dificultades? ¿O vos pensás que se va a recuperar la economía en este próximo semestre? Yo creo que el presidente y el gobierno en general, yo se lo reclamé en el último ciclo de coyuntura al ministro Triaca, le dije que el gobierno debería recuperar la iniciativa y salir realmente a comunicar las cosas buenas que están sucediendo en la economía, porque hay muchas cosas muy positivas. Hemos estado creciendo en todos los sectores, en casi todos. Se ha mejorado el nivel de ocupación, se ha disminuido la pobreza, hay indicadores positivos. Entonces el gobierno tiene que salir a explicar para combatir el escepticismo que domina y caracteriza a la sociedad argentina. La sociedad argentina es escéptica, es negativa, así como en el mundo nos están elogiando por el gobierno que tenemos y le están dando un gran respaldo al presidente Macri, los argentinos aquí lo defenestramos. Es una habilidad que tenemos nosotros ancestral, que tenemos, siempre le hemos tenido. Entonces, me parece que eso es algo que el presidente sí tiene que salir a combatir, creo que lo está haciendo ahora, acorralado un poco por la volatilidad cambiaria y la volatilidad financiera que se ha generado después del cimbronazo de las semanas pasadas, donde el dólar se escapó y el presidente tomó nota de esta situación. Y esto es, ¿qué significa? Significa que el mercado internacional le dijo un poco basta a la Argentina. Es decir, no podemos seguir financiando la gradualidad con que ustedes están manejando el proceso de ajuste. Y el presidente lo hacía gradualmente, casualmente, para no afectar con un sentido social a las capas más vulnerables de la sociedad. Y eso era muy loable para el presidente. Pero bueno, ha llegado el momento de hacerlo más rápidamente porque los números no dan. Y esto es lo que está pasando ahora. Hay que ajustar tarifas y hay que nivelar desequilibrios que el país tiene enormes, porque si no es muy difícil que la estructura económica se consolide y se estabilice. Bien, una encuesta de Gustavo Córdoba que nos acaba de acercar hace minutos dice que la inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos. ¿Cómo ves vos el tema precios en los próximos meses? Bueno, el hecho de haber tenido este sobresalto con el dólar obviamente va a influir en los precios. Se va a trasladar. Sí, se va a trasladar un poco. No en la misma magnitud, porque no todos los productos están 100% dolarizados, están parte dolarizados, pero todo se va multiplicando de una forma que al final el valor del dólar es determinante hacia dónde van los precios. Quizás hay un retardo, pero a la larga vamos a ir hacia el valor dólar. Yo creo que esto es inevitable, ¿no? Y bueno, me parece que va a haber una repercusión en los precios y hay que saber que es parte del proceso que tenemos que transitar los argentinos y es el proceso que tenemos que ponerle realmente el hombro, porque así como los diputados y los senadores ayer le han dado la espalda al país aprobando una ley que es absolutamente inviable, porque nadie puede sostener este país sin ajustar las tarifas energéticas. Si nos dijeran los senadores y los diputados de dónde vamos a sacar los recursos para sostener el desequilibrio que generan este actual nivel de tarifas, bueno, perfecto, pero nadie lo tiene eso. Así es. Los problemas de la energía son comunes en todo el mundo. Brasil ha tenido una crisis justamente por aumentar los precios de los combustibles. Creo de todos modos, Manuel, que falta una explicación más clara a la sociedad de lo que es el valor de la energía hoy en el mundo y generar una conducta de ahorro entre los habitantes que no tenemos. Que me parece que estamos acostumbrados a dilapidar el tema de la energía porque tuvimos una energía barata. Sin duda, si uno va a Uruguay, Uruguay está en unos niveles que son impensados para los argentinos. Y los uruguayos ahorran energía, pero ahorran energía porque es muy cara la energía en Uruguay. Así es. Y esto es así en la Argentina. La Argentina quiere tener un país barato, quiere no tener inflación, quiere tener todas las virtudes que puede dar una economía, pero no queremos hacer los sacrificios y los esfuerzos que corresponde hacer para tener esa economía. Perfecto. Nos quedan 2 minutos. Quiero llevarte al terreno que conoces más. Sos un destacado empresario de lo que tiene que ver con la venta de los automóviles, etcétera. Brevemente, ¿cómo está hoy el mercado? ¿Habrá aumento de precios? ¿Qué va a suceder, digamos, con el valor de los usados?
Los autos se han vendido bien, es una característica de los últimos años, hemos tenido un mercado creciendo. Este año se preveía que íbamos a tener un récord de ventas de automóviles, sí, cercana al 1.000.000 de unidades, lo cual habla de que la estructura económica, por lo menos de la sociedad, está razonablemente bien. Hay financiamiento de las terminales que ayudaban a este proceso, pero obviamente esta crisis del dólar, esta volatilidad, esta crisis de confianza, todo esto que está pasando con la oposición que obstaculiza los procesos racionales de ordenamiento económico, generan desconfianza. Y esa desconfianza va a afectar un poco el nivel de la actividad. Y nosotros creemos ya hay un pequeño aplastamiento del crecimiento que veníamos teniendo en estos días por esta crisis, no muy importante, pero la demanda decayó ligeramente. Este mes de mayo se van a patentar 80.000 unidades, que es también casi un récord, pero ya junio puede ser un poquito menor, un 10% menor. Eso es lo que preveemos. Y los aumentos de precio, para contestarte todo, sí, bueno, están afectando también esta situación en la demanda, porque el dólar en los autos es bastante directo, la influencia que tiene. Y si bien no han aumentado en la relación que aumentó el dólar, pero aumentaron un 8, 9% en mayo, sí, y ahora en junio van a aumentar un 4, 5%, ¿no? Los primeros días de junio. Con lo cual, bueno, han acompañado un poco el dólar y algo han aumentado. Así es. Bueno, ¿será un buen momento para comprar un automóvil o un usado a lo mejor con pocos años, digamos, de antigüedad, de 1 o 2 años de antigüedad? El auto es una necesidad y una satisfacción. Así que si vos lo tomás simplemente como una especulación, como una inversión, obviamente el auto es para usufructuarlo, disfrutarlo y tener una movilidad agradable, pero yo creo que siempre es un buen momento para cambiar tu auto en la medida en que tu auto se esté envejeciendo, y comprar ahora automóviles usados es un buen momento porque los usados siempre van un poquito atrás del crecimiento de los ceros.